Perspectiva Siglo XXI presenta un gran seminario profético, realista e imparcial, sin distinción de credo religioso, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. ¿Te preocupa el futuro? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? La Biblia responde a estas preguntas y más. Las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. Bien, buenas noches para todos. Antes de empezar con el tema central, ¿qué les parece si hacemos, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios para que pueda guiar el estudio de esta noche? Así que los invito a que puedan inclinar el rostro para hacer una oración. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias por el día de hoy. Te agradecemos porque podemos reunirnos una vez más para poder seguir aprendiendo más de ti. Te queremos pedir que nos des el entendimiento y la capacidad para poder comprender el tema de hoy y poder ponerlo también en práctica. Te damos gracias por este estudio en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, los quiero invitar a que puedan abrir sus carpetas en el tema El surgimiento profético del cuerno pequeño. Y le dejamos el tiempo a Rubén, que es el que va a tener el tema de hoy. Buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Nos sentimos gozosos de encontrarnos nuevamente aquí en este lugar para seguir adelante con el tema que hoy comenzamos. ¿Por qué digo así? En realidad la película fue dividida de otra manera a fin de que podamos aprovechar más. Los eventos que allí aparecen. Y por otro lado, el surgimiento profético del cuerno pequeño tiene que ver exclusivamente con una de las más grandes profecías que están en la palabra de Dios y que llegan a nuestros días y tiene conexión con otras que vamos a entender rápidamente. Pero yo les digo algo, tenemos que concentrarnos para entender, porque no es porque sea tan difícil en sí, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con lo que Dios dejó a sus hijos para que no nos extraviemos en este mundo, para que sepamos realmente el derrotero de nuestra existencia, porque el Señor no abandonó a sus hijos, no abandonó a su pueblo, siempre lo oyó. Pero la vida del cristiano es una vida difícil, una vida de luchas, de conflictos. Estamos en un tremendo conflicto entre el dragón o contra el dragón, ¿verdad?, que lucha contra el príncipe de la vida, pero pronto va a terminar esa lucha. Cristo vendrá para terminar ese gran conflicto que comenzó en los cielos. ¿Se acuerdan de ese gran conflicto? Hoy vamos a repasar y en realidad toda la profecía va en torno a esto para que podamos entender mucho acerca de ello. Hay 4 principios de la gran rebelión de Satanás. 4 principios que vamos a entender mejor el por qué nos encontramos en este dramático conflicto, en esta hora crucial de la historia. El primero de ellos, ser igual a Dios. Satanás quería ser igual a Dios. El texto de Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás deseaba en lo más profundo de su ser pertenecer, o sea, no quería realmente tener el carácter de Dios, sino que fue perdiendo más y más el carácter divino, hasta que por último realmente su carácter se opuso al carácter de Dios. Quería ser igual a Dios en cuanto a fuerza, poder, grandioso, y poseer también un lugar como los seres eternos. Pero él era el ángel creador. Dios no pudo convencerlo de su dramático y triste extravío. Por eso, en el jardín del Edén, cuando después fue expulsado de los cielos, allí él le dijo a Eva, Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Saben que Dios había dicho a Lucifer con claridad que el camino que él había elegido lo llevaría a la muerte y la muerte eterna. Que habría un dramático y terrible conflicto. Él entendió el drama en el cual se entregaba. Varias veces el autor del pecado realmente pareció retroceder en su rebelión. Sin embargo, avanzaba nuevamente y volvía a estallar en la rebelión. Y que cuando un ser creado no se entrega a la voluntad de Dios, apreciados amigos,
no hay nada que hacerle. El ser humano se entrega al pecado y el pecado lo domina y el pecado lo llevará a la muerte eterna. Este arcángel glorioso, lleno de dones que escapan a la comprensión humana, pecó contra su Hacedor y ahora él sabía que tendría que morir. Sin embargo, Dios lo dejaría desarrollar el plan que él tenía de un gobierno. Él quería gobernar y demostrar al universo que realmente las leyes de Dios eran injustas y que no eran muerte. Por eso le dijo a Eva, no, ¿qué? No moriréis. No es cierto eso, de que la muerte existe por la desobediencia a Dios. El tercer principio de la gran rebelión dice lucha contra la ley moral de Dios, directamente esa lucha contra la ley. Allí en 1 de Juan capítulo 3, el verso 4 leemos en primera instancia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, esto tiene que estar grabado en nuestra mente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué es el pecado? Es transgresión de la ley moral de Dios, en cualquiera de sus puntos. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo analizamos detenidamente. Y saben, mis hermanos, yo quiero ser muy franco con ustedes al comenzar esta profecía. Hoy, realmente Dios mostró al hombre y le muestra al hombre en el transcurso de esta vida. Ahora estamos viendo entrar realmente a la parte importante de la vida de Moisés, cuando sale de un palacio, pero prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales de pecado. Allí en el palacio donde estaba en Egipto había pecado. No estaba en armonía con las leyes que su madre le había enseñado hasta los 12 años de edad, que él tuvo cuando fue llevado al palacio, ¿verdad?, del monarca, como ya sabemos. Por lo tanto, la lucha contra la ley de Dios. Dice allí en 1 de Juan 3 también, el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Allí está diciéndonos el pasaje bíblico que la razón por la cual Cristo vino al mundo es que realmente ahora Jesús se coloca en el lugar más inferior de todos, para demostrar lo que es realmente en las consecuencias del pecado. El universo entero observó con asombro esa realidad. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo habría de deshacer las obras del diablo? Si Satanás era un gran transgresor, Cristo entonces ¿qué fue? Fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el apóstol Pablo. Nunca olvidemos esto, que todo el plan de salvación tiene que ver con la obediencia a los preceptos divinos. Tiene que ver con la obediencia a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Y el resultado del pecado trae paz realmente al ser humano o al ser creado por Dios. ¿Qué dice allí? Cristo lo dijo allí en San Juan 8, versículo 44, y dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Saben? El tema preferido de Cristo era explicar el gran conflicto entre el bien y el mal. Allí estaban los líderes de Israel, allí estaban los hombres encumbrados, habían estudiado, estaban preparados, estaban bien posesionados, tenían que enseñar la palabra de Dios al pueblo. Sin embargo, habían abandonado las cosas espirituales. Habían dejado de enseñar las verdades eternas de Dios. Y entonces les dijo en forma categórica un día Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y saben, aquí yo estoy meditando en algo. ¿Podemos nosotros tener realmente, tres naturalezas? No. ¿O tenemos un Padre que es nuestro Padre que está en los cielos? ¿O cuál si no va a ser nuestro Padre? El diablo, como dice la palabra de Dios. Él ha sido homicida desde el principio, o sea que el resultado del pecado lo lleva ¿a qué? Al homicidio, tal cual dice la palabra de Dios.
nos lleva a la criminalidad. Él ha sido homicida desde el principio y él estaba que ellos entendieran que aún los sentimientos de rencor que estaban surgiendo en sus corazones contra Cristo mismo era la razón lógica de la transgresión de los mandamientos de Dios. No puede haber, nosotros a veces creemos que vamos a servir a Dios de otra manera. Mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, yo siempre digo algo, yo noto cuando algunos van aflojando en la causa de Dios. Y se notan los temas que cada día vamos dando cuando el seminario se va acercando a su culminación. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que decidir entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios o la voluntad del príncipe del mal. Y si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a caer ¿bajo quién? Bajo el autor del pecado. Y horrenda cosa es caer en las manos del autor del mal, ¿verdad? No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. La verdad es una. ¿Estamos entendiendo bien esto? Porque hay varios temas que van en relación con todo esto, por eso pregunto, ¿verdad? Hay una sola verdad, la que emana de la voluntad de aquel que es eterno, de aquel que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. La pregunta 1 de nuestra lección dice lo siguiente. ¿Cuáles son los 4 principios de la gran rebelión contra Dios? Bueno, ahí tienen espacio, ustedes pueden colocar, si quieren ahora y si no después, el ser igual a Dios, el tema de la inmortalidad del alma, la lucha contra la ley moral de Dios y la persecución. Esos son los principios contra la rebelión, contra el cielo, contra Dios. De manera que el resultado lógico de toda transgresión tiene esos 4 principios que encontramos allí. Vamos ahora a ir la lucha a través de los milenios hasta el fin de la historia. Y allí vemos, aunque es una lámina, ¿verdad? Esto está acá en desarrollo desde el Edén del pasado hasta el Edén restaurado, hasta cuando Cristo regrese. Gracias a Él que se va a restaurar un Edén, ¿verdad? Tal cual ya conocemos. El Edén que pasó allí en los portales del Edén. Pero el Señor nos abandonó por eso. Dios nunca abandonó al ser humano. Las luchas, el conflicto, el drama. Cristo murió en la cruz del Calvario, tal cual les prometió a nuestros padres. Y saben, lo grande es que no solamente murió, sino que Él nos acompañó. Y nos acompaña en el santuario celestial hasta cuando Él regrese por segunda vez. La historia del pecado es así. La historia del drama, ¿verdad? Hasta cuando el Señor termine para siempre con el pecado. Dios predijo el conflicto entre la verdad y el pecado. Y allí en Génesis, que es la primera profecía que encontramos en la Biblia, vamos a leer Génesis 3:15, que ya conocemos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo habla allí en forma profética en realidad. Adán y Eva necesitaban sentir ese consuelo. Adán y Eva no podían entender por qué ellos no podían seguir en el jardín del Edén. Era imposible comprender. Por lo tanto, por fe tenían que entender que algún día Dios los iba a llevar de nuevo a una vida eterna, gracias a sus méritos. Estaban vestidos de pieles, mostrando que Cristo iba a morir por ellos, para que entendiesen lo que era la muerte, el resultado del pecado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, y tú herirás, ¿a dónde dice allí? En el calcañar. Yo les pregunto entonces, ¿hay lucha entre el bien y el mal? Sí. Permanente, hermanos. Es una lucha constante, permanente. Cada latido de nuestro corazón, cada pensamiento que surge en nuestra mente, se encuentra frente a esa lucha terrible entre el bien y el mal, entre hacer caso al autor de la vida o hacer caso a aquel ser que pecó contra su hacedor, ¿verdad? Ahí vemos 2000 años después del Edén, existió Abraham, aquel gran hombre de Dios, que es llamado en la Biblia como, ¿por qué? Porque en realidad de la descendencia de Abraham habría de nacer el Redentor del mundo. Él salió de su tierra y su parentela. En realidad,
era la tierra donde después se encontraba Babilonia y demás, pero él salió de Ur de los Caldeos. Salió sin saber a dónde iba, pero él buscaba una patria, la patria de la promesa. Abraham no desconfiaba de Dios. Y cuando Dios le dio un hijo, porque ya no podía tener un hijo, en realidad, por la edad que tenía, una edad avanzada, ¿verdad? El Señor le promete, porque hermanos, el plan de salvación es un milagro de Dios. Y Dios quiso que Abraham entendiese, quiso que Israel entendiese, quiere que nosotros entendamos que vivimos al fin del tiempo, que la salvación es un milagro ¿de quién? Un milagro de Dios. Si nosotros no permitimos que ese milagro se realice en nuestro ser, nos vamos a perder para siempre y no tendremos fuerzas para vencer el pecado. Allí dice en Génesis 26:5 lo siguiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. A ver, se encontraba allí, ahora para sacrificar aún a su propio hijo. No entendía por qué. Ese fue el caso cuando él iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Porque Dios le había dicho así, y un ángel poderoso sostuvo su mano. Y le dijo a Abraham, Abraham, yo sé que ahora tú entiendes y reconoces. Cuando Cristo murió, no hubo mano que pudiera sostener, ¿verdad?, la espada, sino que el Padre entregó a su Hijo para que muriese por nosotros. Pero aquí hay una característica: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y ¿qué? Y mis leyes. ¿Era obediente Abraham a Dios? Sí, al extremo, ¿verdad? En forma total. Era obediente al Todopoderoso. Y allí encontramos la palabra remanente o pueblo de Dios. Mis hermanos, no olvidemos esto, porque esto nos va a ayudar a entender el tema de mañana, el tema de pasado mañana y otro tema que le sigue. El gran pueblo de Dios. Aquí está ilustrado, yo sé que es un diagrama pequeño, no lo alcanzamos a ver muy bien, pero dice verdad igual a lealtad a Dios. Todos los que fueron fieles a Dios a través de los milenios forman parte de lo que se llama el pueblo de Dios, el gran pueblo de Dios. Podríamos llamar en el lenguaje moderno iglesia de Dios, el gran pueblo de Dios. ¿Hay varios pueblos de Dios o hay uno? Ahí viene la pregunta. A ver, ¿hay varias verdades de Dios? No. Entonces, ¿hay varios pueblos de Dios? No. El pueblo de Dios es aquel que es como Abraham, es fiel al Creador, cree en el Señor y no solamente cree, sino que obedece los preceptos divinos. Miren lo que dice allí, San Juan mirando al pueblo de Dios ahora al fin, cuando Jesús esté regresando ya a este mundo. ¿Qué dice allí en Apocalipsis 14? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Habrá llegado el momento del fin y tan cercano está de nuestros días esto. De Abraham estaba muy lejos, por supuesto, pero de nosotros el Señor nos permitió vivir a la hora del fin, porque esta profecía nos va a indicar bien claro y va a llegar hasta ese momento. Va a hablar con claridad hasta de todo lo que ocurre en este mundo. Bueno, bien, ahora bien aquí dice, aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe ¿de quién? Gracias a la fe de Cristo, ¿verdad? La fe de Jesús. Los 4 principios de la gran rebelión. Jeremías, el profeta, habla de lo que pasaría con esos principios de la gran rebelión. Cómo Satanás obraría en este mundo para engañar a las naciones. Miren lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 25, verso 32, 34 al 35, etc. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. A ver, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo vuelvo a recalcar otra vez. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Porque hay una lucha, hay un conflicto. Cristo va a luchar siempre hasta el fin. Él es el Todopoderoso. Pero nunca se valdrá de su poder para obligar las cosas. Está el libre albedrío y el hombre y todos los seres creados tienen que elegir entre servir a Dios o no servirle. Bueno, acá dice, así dijo Jehová de los ejércitos, y aquí que el mal irá de nación en nación.
y grande tempestad se levantará, ¿a dónde dice allí? De los fines de la tierra. O sea que el mal iría de nación en nación desde el jardín del Edén hasta el fin del mundo, y será la gran tempestad horrenda, o sea que se acerca sobre esta tierra. Miren lo que dice allí el versículo 34. Aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Aquí está hablando de los falsos ministros de Dios. Satanás usaría, por supuesto, al hombre también para levantar falsos ministros. Por eso hay tantas religiones en el mundo que luchan contra la verdad de Dios. Por supuesto, Satanás es el primer teólogo descarriado. La tercera parte de los ángeles de Dios le siguieron a él en la gran rebelión y se transformaron ¿en qué? En demonios, como dice la Biblia. Acá dice: aullad pastores, clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Sí, porque en las manos de Dios, un ministro de Dios que enseña la verdad es un vaso precioso. Pero el que no enseña la verdad, ¿qué pasa? Es lo más horrendo que puede ocurrir, porque engaña al mundo. Está engañando y no enseñando la palabra de Dios. Se acabará la huida de los pastores. ¿Cuántos miles de ministros en este mundo están llevando al mundo a una perdición rotunda? Miles y miles de iglesias levantadas en el mundo en el cual no se enseña la palabra de Dios, sino que se enseñan más bien los principios de la gran rebelión de Satanás, que estamos leyendo, ¿no es cierto?, viendo hoy, pero escapan de la verdad, por un lado o por el otro. La pregunta 2, ¿qué dice? ¿Qué decía la profecía en cuanto a esos principios? Entonces, ¿qué decía la profecía en cuanto a esa profecía? Irá de nación en nación, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra, como dice allí la palabra de Dios. Llegaría hasta el final, ¿verdad? Simplemente. Ahora, los reinos del mundo hasta el fin. Ustedes saben que el profeta Daniel fue llamado por Dios muy jovencito. Tenía en torno a los 17 años y allí comenzó, fue llevado en la esclavitud. Israel se encontraba en el cautiverio, en la desgracia del cautiverio, y lo notable es que él es llamado para explicarle a Nabucodonosor, que estaba allí en Babilonia. Él había sido llevado al cautiverio en Babilonia. Y allí encontramos, simplemente descrito para que recordemos, ¿verdad?, a Daniel capítulo 2. Ahora, esa estatua rara y misteriosa tenía la cabeza ¿de qué metal? ¿Se acuerdan? De oro. Perfectamente. Desde el 605 al 539, y Daniel le enseña o le dice a él que iba a terminar ese imperio de Babilonia. Surge Medo-Persia del 539 hasta el 331 a.C. Luego surge Grecia, representado por el vientre de bronce, desde el 331 al 168 a.C. Y finalmente el último imperio universal. Yo digo así, el último imperio universal, pero ya vamos a entender que habrá en un breve tiempo el intento del autor del pecado, parecerá que vencerá a Dios y logrará establecer por breves días un imperio. Bueno, pero eso es otro tema muy grande que vamos a entender al terminar este. Desde el 168 al 476 de la era cristiana, ¿verdad? Y ahora los múltiples reinos, o sea, habrían de dividirse. ¿Los pies de qué eran? ¿De hierro y de qué? Y de barro. Y Nabucodonosor observa el cuadro. ¿Cómo era posible que eso existiera? ¿El hierro y el barro se pueden mezclar? No. Pero es notable que el imperio de Roma es representado por piernas de hierro. Y eso está clarito en la palabra de Dios. Está claro porque él ve y Daniel le explica que en realidad habría imperios fuertes como el hierro y otros frágiles como ¿qué? Como el barro. En este mundo pasaría eso, hasta cuando Cristo habría de intervenir en la historia humana. Y saben, lo notable del caso es que nosotros podemos hoy mencionar muchas cosas en cuanto a ello, pero es nuestro mundo actual.
¿Qué es? Y vamos a entrar en un paréntesis así. ¿Qué es nuestro país comparado con algunas de las potencias mundiales como Estados Unidos de Norteamérica o Rusia o China? No sé. ¿Qué somos? Nada, ¿no es cierto? Sin embargo, entonces se cumple la profecía tal cual. El mundo se fragmentó más y más hasta llegar a la realidad de los imperios fragmentados o divididos, tal cual mencionaba la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos lo siguiente: hierro y barro mezclados. Y yo quiero aclararles algo desde ahora, que hubo 4 imperios universales, y al autor del pecado, mientras existieron los 4 imperios universales, le fue fácil vencer en el tremendo conflicto entre el bien y el mal, sembrando los 4 principios de la gran rebelión: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Pero cuando el mundo se dividió, ¿cómo haría Satanás para implantar en el mundo dividido los principios de rebelión contra el cielo? Esa profecía lo va a decir, vamos a entenderlo. Pero ya encontramos que el hierro, a pesar de que termina como imperio en Roma, notaron que los pies están formados ¿de qué? De barro y ¿qué más? Y de hierro. Tal cual tenemos 10 dedos en los pies, se dividió Roma. Cayeron bajo las 10 tribus bárbaras del norte de Europa. Y por supuesto, pero sin embargo, el romanismo habría de seguir. El reino de Dios vendría inclusive existiendo las filosofías de Roma sobre la tierra. El autor del pecado habría de ingeniárselas para llevar el pecado de esta manera. Saben, el capítulo 2 del libro de Daniel es paralelo al capítulo 7 del libro de Daniel. Solamente que allí aparecen otros símbolos, para que entendamos el carácter, más bien el carácter espiritual, la lucha que tendría en esos imperios que ya vimos, ¿no es cierto? Imperios muy especiales. La visión de Daniel capítulo 7 tiene que ver nada menos que Dios le muestra una visión. Le da una visión a Daniel para que tú y yo entendamos lo que es el conflicto entre el bien y el mal hasta cuando Cristo regrese a este mundo. Bueno, en la visión hay términos que tenemos que entender. Miren qué dice Daniel capítulo 7, versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Combaten, notemos otra vez, lucha, conflicto. ¿Estamos fuera de ese conflicto en este mundo? No, es así, no hay otra solución. Es un conflicto, una lucha, un combate. Por eso miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Bueno, ahora, ¿qué significa mar? ¿Qué significa el viento que aparece allá en la visión? Acuérdense que hay símbolos en la Biblia, pero la misma Biblia lo explica. Acá vamos a leer. A ver, entonces, vamos a ir primero a este otro acá. Vientos. Aquí dice así. Sí, lee Alicia, sí. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Allí está hablando de una guerra, Dios, simplemente. Y los fugitivos de Elam, dice, serían esparcidos. En realidad, Dios obraría para que ese pueblo fuese esparcido y se terminara. Así es lo que está diciendo la palabra de Dios. De manera que los vientos significan guerra, simplemente, conflicto, ¿verdad? El mar, ¿qué significa? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bueno, ustedes se dan cuenta que vamos a llegar a entender la gran ramera de Apocalipsis. Por eso el tema de hoy comienza y mañana temas extremadamente vibrantes. Mis hermanos, si ustedes preferían faltar algún día, no falten por nada en estos 2 días que restan a este. ¿Por qué? Porque son sumamente grandes para entender realmente la verdad de Dios y el triunfo de la verdad de Dios. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y ¿qué? Lenguas. De manera que en el lenguaje profético los vientos significan guerras,
¿El mar qué significa? Pueblos, muchedumbres y ¿qué? Naciones, tal cual dice la palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos 4 bestias, porque Daniel ve eso. Vamos a leer ahora. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El término bestia no habla en forma peyorativa allí, ¿verdad? Está hablando simplemente de animales simbólicos que simbolizaban un imperio, ya vamos a ver. Habrían de aparecer y Daniel ve en visión lo que Dios le estaba mostrando. 4 bestias diferentes la una de la otra. De paso, a ver, en la estatua de Daniel capítulo 2, ¿cuántos metales había? 4, exactamente. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿y qué más? Y Roma, ¿no es cierto? Ahora aquí simplemente Dios está representando esos 4 imperios, pero con bestias. Eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Pero vamos a leerlo en la palabra de Dios. Leamos el versículo 17 ahora y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El Señor vuelve a recalcar que así como no habría más un imperio universal, tampoco esas bestias, o sea que está clarito, ¿verdad? Paralelo a Daniel capítulo 2, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino, ¿quién? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Qué hermosa promesa nos hace Dios, hermanos. Qué hermosa promesa nos hace el Todopoderoso, tanto en una visión como en la otra. La razón por la cual existimos es para que nosotros vivamos por una eternidad. Y esa eternidad se va a cumplir pronto. Y vamos a encontrarnos en la patria celestial. En la patria celestial vamos a comer del árbol de la vida. Viviremos por los siglos sin fin de una eternidad. Esto significa conocer realmente el Evangelio. Pero el Evangelio que está apoyado en la firme palabra profética. No es la ocurrencia de Rubén Arn. Nada tengo que ver yo con esto. Por eso el seminario siempre se va a hacer imparcial. El único que puede enseñar en forma imparcial es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña eso, es la verdad de Dios. No hay nada que hacerle. Vamos a continuar ahora en la pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? ¿Qué simboliza las 4 bestias que suben del mar? Entonces, ¿qué simbolizan las 4 bestias que surgen del mar? ¿4 qué? Reino. 4 imperios, ¿no es cierto? 4 imperios tal cual leíamos recién en la palabra de Dios. Y entonces después de eso vendría ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Claro que esta misma profecía nos va a decir por qué todavía Cristo no vino inmediatamente después de Roma, por supuesto. Esta misma profecía ahora nos va a explicar esa realidad. Vamos ahí, Jesús va a volver. La caída de la piedra representa, como ya sabemos, la intervención de Dios en los asuntos humanos. Bueno, simplemente un repasito para que no nos perdamos. 4 reinos, 4 principios de la gran rebelión. Babilonia, representado, ya vamos a leer, por un león. Medo-Persia, que era de plata, o sea, del pecho de plata, representado por un oso, un animal también feroz. El vientre, que era representado por un leopardo, que ya vamos a ver, rarísimo, ¿verdad?, en extremo. Vamos a leer uno por uno, así que yo no voy a decir nada ahora acá. Estaba representando a Grecia. Y las piernas de hierro, una bestia espantosa y terrible, como dice allí la palabra de Dios. Vamos a leer en cuanto a la primera bestia. ¿Qué ve Daniel? En Daniel 7:4 se encuentra registrado. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Saben que hasta ese detalle, dice la Biblia, estamos hablando de 6 siglos antes de Cristo, o sea, 2600 años antes de nuestros días. Y Daniel, Dios revela algo ya en la bestia. ¿Por qué? Esa primera era como león, dice, y el león se lo llama el rey de la selva, o sea, era el más feroz de todos. Y tenía alas de ¿qué? De águila. También, ¿qué es el águila? Vuela, es el ave más
de rapiña más fuerte, ¿verdad? Más fuerte que vuela en las alturas. Fueron arrancadas, dice, se levantó del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Si ustedes estudian, ya lo sabemos, cómo cayó Babilonia. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor en cierto momento dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y en ese momento, ¿verdad?, estaba cayendo ya la maldición de Dios sobre él. El orgullo lo venció. Gracias a Dios, después de una terrible prueba que lo llevó hasta comer como las bestias en el campo, comer pasto, dice la palabra de Dios. Nabucodonosor se convirtió y lo veremos un día en el reino de los cielos. Pero aquí encontramos algo. Dice que se puso en esta manera de hombre. Inclusive cuando cayó Babilonia, estaban en un gran banqueteo. Ya no estaba Nabucodonosor, pero se encontraba allí nada menos que Belsasar. Y allí trajo los vasos que tenían de oro del templo de Israel, que ellos habían llevado en el cautiverio, y bebían vino y practicaron adulterio, hicieron cualquier cosa. Y entonces Dios intervino, una mano escribía en lo alto de la pared, pesado, fuiste en balanza y fuiste hallado falto, y terminó. En esa misma noche el imperio más poderoso de la tierra terminó, porque Dios lo determinó así. El león ya es nombrado también por Dios en cuanto a Israel. Dios le explica a Israel acerca de ese león. Leamos Jeremías 4:7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Bueno, al león se lo llama el destructor ¿de qué? De naciones. Destructor ¿por qué? De naciones porque arrasaba con todo. Sin embargo, habría de terminar una sola noche, tal cual decía la palabra, y Babilonia existió. Y saben, miren, el metal más precioso, de mayor valor, ¿cuál es? El oro, indiscutiblemente. El oro. El animal más fuerte, el rey de la selva, ¿quién es? El león. De manera que la similitud es clara. Dios representa primero, por un lado, la historia humana, y por otro lado las características de la historia humana. ¿Por qué? Porque realmente del 605, como vemos allí, el 539, sería realmente que existiría el imperio neobabilónico, ¿verdad? Y en el 539 cae Babilonia en esa noche que recién mencionaba yo, ¿verdad? La pregunta 4, ¿qué dice? ¿Qué imperio mundial representa el león? Entonces el león, ¿a qué imperio mundial representa? A Babilonia, al mismo imperio, ¿verdad?, que veíamos en la estatua. Allí está clarito. Bien, ahora, en Babilonia, a ver, estaban los cuatro. ¿Satanás pudo en Babilonia implantar los 4 principios de la gran rebelión? Sí, claro que sí. El ser igual a quién? A Dios, ya lo veíamos hoy en los textos bíblicos, ¿verdad? La inmortalidad del alma, la lucha contra la ley moral de Dios y la persecución. Eso fueron la base de la vida de Babilonia. La base inclusive por la cual Israel mismo fue llevado en el cautiverio. Babilonia fue un pueblo pagano que se rebeló ¿contra quién? Contra Dios. Y tenía los 4 principios de la gran rebelión que leíamos recién, que decía el profeta Jeremías, que decía que esos 4 principios se irán de nación en nación, ¿hasta cuándo? Hasta el día cuando Cristo regrese. De manera que los 4 principios, eso que estamos analizando hoy, son la base de toda religión falsa, de toda religión que se opone a la Biblia. Estamos entendiendo desde ahora ya. Lo que vamos a estudiar es serio, muy serio, porque, claro, va a nombrar todo. A ver, hermanos, pero quieren que yo siga, si no yo me voy. Les digo con sinceridad. Esto es imparcial y yo estoy obligado a decir la verdad. ¿Digo la verdad o les miento? Bueno, tendré que decirles grandes verdades en estos días. Pero no pierdan, por eso no pierdan un tema, porque si pierden después no van a entender. Porque es una profecía. Y ahora, bueno, acá tenemos los 4 principios. ¿Existió el pueblo de Dios en Babilonia? Sí, Dios siempre tuvo un pueblo. A ver el concepto del pueblo de Dios.
Estamos entendiendo el remanente, el pueblo de Dios. De los días de Adán y Eva, ellos fueron el remanente y se mantuvieron fieles. Entró Caín, se rebeló contra Dios y empezaron los hijos de los hombres, y así podríamos seguir. Acá tenemos en el diagrama que ustedes tienen en la carpeta, lo tienen todo, así que pueden verlo detenidamente. Siempre lo tuvo y lo tendrá hasta cuando Cristo regrese. Eso es lo grande de la lucha entre el bien y el mal. Satanás no podría vencer. La mayoría del mundo haría pecado y tendría los 4 principios de la rebelión. Pero hermanos, hay una cosa muy clara. Hay un pueblo, y ese es el pueblo de Dios, el gran pueblo de Dios. Dice allí, ¿cuál es la característica del pueblo de Dios? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y allí San Juan está hablando de la última parte, el último momento de esta tierra. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? La característica del remanente de Dios. La segunda bestia, ¿qué dice allí? ¿Qué ve Daniel? El versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Bueno, aquí aparece ahora otro animal diferente al oso. Perdón, al león. Y es un oso. ¿Cómo se mueve el león? Velozmente. Pero el oso, ¿cómo es? Mucho más lento, ¿verdad? Pero sin embargo es un animal que feroz. Arrasa y arrasa mucho. Pero claro, ¿cuál es más rápido y terrible? El león. No hay nada que hacerle. El león, he aquí la otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, dice. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Saben a qué imperio? ¿Cuál es el segundo imperio mundial? Medo-Persia. Y Dios pinta a Daniel cosas que nosotros podemos entender hoy. ¿Por qué el oso aparece inclinado? Porque siempre ese imperio medo-persa, nos dice, los medos y los persas se unieron para formar un imperio. Los persas predominaron siempre sobre los medos. Por lo tanto, los medos eran hombres de leyes, más los guerreros eran los persas. De manera que el oso está inclinado, mostrando las características. En realidad, Medo-Persia llegó a tener 120 provincias, un tremendo imperio. ¿Pero habría de durar para siempre? No. Ahí la Biblia lo decía clarito. Tenía 3 costillas en la boca, porque tuvo que primero luchar para establecer esa unión entre los egipcios, entre, Babilonia misma, ¿no es cierto? Y bueno, allí logró de alguna forma acercarse hasta la realidad. En la pregunta 5 va a preguntar y dice lo siguiente: ¿cuál de las bestias que sube del mar es figura de Medo-Persia? Bueno, ¿cuál de las bestias entonces del mar? El oso. Claro, el oso, tal cual dice la palabra de Dios. Medo-Persia existió desde el 539 hasta el 331 antes de Cristo. Allí aparece Alejandro Magno, ¿verdad? Con sus tremendos ejércitos, arrasa con todo. Parecía invencible, Medo-Persia parecía que no iba a poder. Ahora, yo podía hablar mucho hoy, pero no me va a alcanzar el tiempo, ya por supuesto me fui. Y más el microfonito que hoy se le ocurrió fallar. No falló nunca, pero hoy falló. Así es. Bueno, no importa. Medo-Persia, desde el 539 al 331 a.C., en la batalla de Gránico, Iso y Arbelas. No es necesario que ustedes anoten eso. Se los menciono simplemente un dato histórico. Allí, ¿no es cierto?, termina el imperio de Medo-Persia. Y entonces, pero ahora viene la pregunta. En Medo-Persia, ahí vemos al oso otra vez, inclinado. ¿Estaban los 4 principios de la gran rebelión en sus principios religiosos? Sí, exactamente los mismos. Ser igual a Dios, la inmortalidad del alma o el culto a los muertos, como queramos llamarle, la lucha contra la ley de Dios y después como resultado, ¿qué? La persecución al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue perseguido también por ese poder.
De manera que en los 4 imperios universales Satanás iba llevando de nación en nación la rebelión contra Dios. Bueno, ¿el remanente o pueblo de Dios existió allí? Sí, por supuesto que sí. Yo podría hablar mucho acerca de ello. El pueblo de Dios tuvo que sufrir más de una vez. Hubo momentos muy difíciles, pero sin embargo el pueblo de Dios triunfó, porque Dios siempre tuvo un pueblo. ¿Y saben? De ese pueblo voy a hablarles el sábado que viene. Maravilloso va a ser, porque es la conclusión de lo que estamos viendo ahora. Ahora le estamos colocando la base para que entendamos, porque entender de que en este mundo haya una verdad eterna es igual que entender a Cristo nuestro Salvador. Eso es lo grande. Ahora, ser igual a Dios, inmortalidad del alma, lucha contra la ley de Dios, es la rebelión del cielo, ¿no es cierto?, contra el príncipe del mal. Juan ve al pueblo de Dios, ¿qué dice el texto otra vez? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, ahí está. Por supuesto, siempre estuvo ese pueblo. De manera que el Señor siempre venció al pecado, hermanos. Nunca el autor del pecado logró vencer del todo al pueblo de Dios. Hubo momentos difíciles en los cuales el pueblo de Dios se disminuyó en gran manera y otras veces fue mayor. En el fin será dramático. Las profecías nos van a decir estos días cómo va a terminar este mundo de paso. Están dichos los poderes cómo va a terminar. No es así nomás al azar el creer en las cosas de Dios. Qué lástima que algunos están faltando al seminario. Pierden lo mejor del seminario. Pero es que Satanás tiene planes. Satanás sabe las cosas. Odia a Dios y lucha por cada uno de nosotros en forma individual. Así como Dios lucha en forma individual para que nosotros comamos del árbol de la vida y bebamos de las aguas cristalinas que emanan del trono de Dios, el autor del pecado lucha contra los hijos de Dios. Quiere que llevarlos al fuego eterno, donde él será consumido en las llamas del fuego eterno, ¿verdad? La tercera bestia, el versículo 6. Después de esto miré, he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, ahí se complicó la cosa, ¿verdad? Miren lo que aparece. Un leopardo. De paso, ¿qué características tiene el leopardo? En comparándolo con el león y aún comparándolo con el oso. Es la velocidad. Un leopardo llega a desarrollar hasta más de 120 kilómetros por hora, para que nos demos una idea, es impresionante. Pero aquí vemos todavía un leopardo muy característico, porque tenía alas de ¿qué? Dice allí. Tenía 4 alas de ave, volaba, iba volando sobre la tierra. Bueno, y todavía dice que tenía 4 cabezas. ¿Saben ustedes cuál era el tercer imperio mundial? Babilonia, Medo-Persia, ¿y ahora? Grecia. Y saben que Grecia tuvo esa característica justamente. Vamos a preguntarla, pero vamos a llenar primero la pregunta 6. ¿Qué características tenía la bestia que representaba al imperio griego? Bueno, a ver, ¿qué características? Tenía 4 cabezas y ¿qué más? 4 alas. Y alas. Iba volando sobre este mundo. Y ahora, ¿saben qué? Aquí tenemos la estatua de Daniel 2, que representaba a Grecia, ¿verdad? Allí en el metal de bronce. Ahora les hago otra preguntita. Después escriban en la lección. Escúchenme. ¿Qué diferencia tiene el oro con el bronce? ¿No tienen acaso el mismo color? Sí. Pero ¿qué diferencia hay entre el oro que lo hace diferente al bronce? Para que brille, ¿qué pasa? Hay que bruñirlo cada pocos días, porque de lo contrario se viene opaco y no sirve para nada. Y ahí lo que estaba indicando la profecía, que el imperio griego tendría una función especial en este mundo. Sería un imperio que se extendería velozmente, como realmente logró Alejandro en la historia, desde el 331 hasta el 168 en la batalla de Pydna, donde surge el imperio romano. El imperio poderoso representado por las piernas de hierro. Muy bien. ¿Por qué tenía 4 cabezas? Bueno, interesante. ¿Saben lo que? Porque ustedes saben que la cabeza que tenemos es la que gobierna ¿qué? Todo nuestro cuerpo. A ver, en algunos casos pasa al revés. El cuerpo gobierna la cabeza. ¿O no? Pobre mundo, ¿no es cierto?
las pasiones humanas, cuántas cosas más. Pero aquí encontramos que ese animal tenía 4 cabezas. ¿Qué pasa? Muere Alejandro. Cuando muere Alejandro, para mantener el imperio unido, él tenía 4 generales especiales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Algunos encontraron ya los nombres para poner a algunos de los hijitos, las mamás presentes acá. No le estoy diciendo eso. No se acuerdan, no importa, pero es interesante saber eso. La profecía se cumplió, hasta en ese detalle. Y por supuesto ese imperio anduvo, 4 cabezas. Un animal con 4 cabezas no puede marchar. No duró mucho tiempo. Allí, en el 168, sucumbe bajo el imperio romano. Y ahí vemos al leopardo. A ver, el leopardo significaba al imperio griego, que se desplomó muy pronto, así como el bronce también se enmoheció. Ahora bien, el culto que tenían allí, la religión que tenían allí en Grecia, la base ser igual a Dios. Los monarcas, todos creían ser representantes de Dios y eran adorados como Dios. Eso nunca tenemos que olvidar. La inmortalidad del alma era la base del culto de estos pueblos, de estos reinos. La lucha contra la ley moral del Creador, por supuesto, a la base también. Los mandamientos de Dios no se los respetó, no se les importó nada de las cosas de Dios. Y la persecución al pueblo de Dios, eso fue siempre lo que caracterizó. El remanente de Dios existió, sin embargo. A pesar de las luchas, a pesar del conflicto, a pesar de las tremendas filosofías griegas, de las cuales yo voy a mencionar algo dentro de instantes. Ahí dice de nuevo, características de esa parte del pueblo de Dios, iguales que las que tendrá el pueblo en la hora del fin. Leamos Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Algunos me han preguntado, pero ¿y cómo? Si hay tantas religiones en el mundo y en el día de la resurrección, ¿cómo va a ser? Si unos creen una cosa y otros creen otra cosa y otros creen otra cosa. De paso, ¿va a existir eso? No, hermanos, no. Cuando en el día del fin resuciten los salvados, aquí está la paciencia de los santos. Los que fueron obedientes a Dios, ¿gracias a quién? A Cristo, nuestro Salvador. Por la fe. Unos creyeron antes de la cruz, otros después de la cruz. Esa es la única diferencia. Ese es el evangelio de amor de Dios. Así fue el príncipe del mal luchando hasta el fin, ¿no es cierto? La 4ª bestia, vayamos ahora a Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahí sí se empieza a complicar. Ahora parece Roma, porque es el 4º imperio universal. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera, ¿qué dice allí? Fuerte. Las piernas de acero, de hierro. Es más fuerte que todos los metales anteriores, ¿verdad? En la estatua de Daniel 2. Aquí encontramos una bestia a la cual le llama bestia. Daniel ve en visión y no puede describirla con ninguna bestia existente. La ve espantosa y terrible, que tenía colmillos o dientes, ¿de qué dice? De hierro. Ah, está clarito. O sea que las armas que habrían de usar eran ¿de qué metal? De hierro. ¿Y qué usan los romanos que usaron? Justamente la lanza de hierro. Se cumplió hasta en ese detalle la profecía de Dios. Y saben ustedes que en realidad el imperio, allí dice dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, o sea, lo que le sobraba, pisoteaba, mutilaban a todos los pueblos vencidos. Esa fue la característica de Roma. Existió 644 años, escuchemos bien, sobre esta tierra, nada menos que eso. Y todo pueblo vencido era vencido, pisoteado, los mutilaban. No solo que los mutilaban, los llevaban por supuesto en la esclavitud más horrenda
y después de eso todavía se llevaban su Dios. Por eso se lo llama la esponja de la historia. ¿Y saben? Roma absorbió todo el paganismo de los imperios anteriores. Los 4 principios de la gran rebelión contra el cielo. Vamos a leer, primero vamos a contestar la pregunta 7. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia que simbolizaba Roma? ¿Cuántos cuernos tenía la bestia que simbolizaba Roma? A ver, 10 cuernos. Bueno, 10 cuernos, ¿verdad? De manera que ahí la tenemos. Ahí tenemos en la pantalla, miremos. Roma, las piernas de hierro, 168 a.C. hasta el 476 de Cristo. Una bestia espantosa, terrible, y Daniel ve que tiene 10 cuernos. ¿Cuántos dedos había en la estatua en los pies? 10. Ese era el último imperio universal. Roma habría de dividirse en 10. Exactamente igual. ¿Estamos entendiendo? Clarito, igual. Pero claro, Dios tenía un principio especial. Él tenía que mostrar la verdad. Bestia espantosa y terrible, dice allí. Lucha del pueblo de Dios. Cristo nació ¿bajo qué imperio? Romano. A ver. Roma. ¿Qué imperio? Roma, claro, el imperio romano. Nuestro amado Salvador vino en el momento cuando Israel inclusive se encontraba allí en el cautiverio, estaban bajo los romanos, porque Israel no hacía lo bueno ante Dios y tenía que ir de un lado para el otro y siempre estaban esclavos. Desgraciadamente así es el ser humano. Ahora bien, estando allí el remanente pueblo de Dios, en realidad Cristo vino al mundo y ahí se va cumpliendo la profecía que habría de aplastar a la serpiente, a Satanás, sobre su cabeza, como decía la palabra de Dios. Dios tuvo un pueblo. Y yo quiero decirles algo, hermanos. El pueblo de Israel, no crean ustedes que fue el pueblo de Israel todo malo y rebelde contra Dios, sino que dentro del pueblo de Israel estuvo el remanente de Dios. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. Nada menos que Jesús estuvo, nada menos que Juan el Bautista, nada menos que el apóstol Pedro, nada menos que San Juan. Todos los hombres de Dios estuvieron en ese imperio, mejor dicho, en Israel, allí. ¿Por qué les menciono esto? Porque siempre el pecado será mayor en esta vida. No se desanimen ustedes cuando vean que el pecado pareciera que va a triunfar, porque siempre es así. Estamos nosotros en minoría en el mundo, Jesús lo anticipó, el remanente es una minoría, pero tiene una característica, tiene a un Dios eterno que pronto va a terminar para siempre con el pecado, pero Dios tiene que mostrar lo que es el pecado. Por eso existe el gran conflicto entre el bien y el mal. Bueno, bien, ahora seguimos. Jesús, bueno, es nombrado en el mismo texto de Apocalipsis 14:12, ¿verdad? ¿Qué dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De manera que en el día de la resurrección, los del tiempo de Cristo que fueron obedientes a Jesús, se van a levantar y tendrán diferencias con nosotros. No. ¿Tienen la misma doctrina? ¿Creyeron lo mismo? ¿Guardaron los mandamientos de Dios? ¿Obedecieron a Dios? Hay solo alguna diferencia que yo voy a notar eso en el día sábado, por eso el sábado es terriblemente importante. El sábado será un día maravilloso, maravilloso en extremo, es el día de Dios y allí tenemos que presentar el tema más grande. Bueno, el remanente igual a pueblo de ¿qué? Pueblo de Dios. Remanente es el residuo, lo que queda. Siempre el Señor tuvo los fieles, que aún martirizados, degollados, aserrados, etcétera, pero fueron fieles hasta la muerte. Bueno, por eso allí Juan los ve en el triunfo final. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. El apóstol Pablo, y saben ustedes que con mi esposa estuvimos en Roma, yo mencioné, creo, esto ya el otro día, pero estábamos en Roma, estuvimos visitando Europa y queríamos en especial visitar allí a Roma. Y nos fuimos a ver a la cárcel Mamertina, en el cual fue encarcelado ¿quién? El apóstol San Pablo, nada menos que el apóstol Pablo.
Y varias de sus cartas él la escribió allí dentro de ese lugar terrible. ¿Por qué digo yo del lugar? Cuando yo llegué, y mi esposa también, entramos dentro de la cárcel mamertina, se veía solo arriba un agujero, un pequeño agujero. Ustedes allí ven algo, ¿no es cierto? Y ve la luz del sol pasaba por ese lugar. Estaba encadenado, pero de allí el apóstol Pablo agradecía a Dios y alababa a Dios. Le escribe a Timoteo. Por eso 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, ¿qué dice? Leamos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hoy muchos conocen la verdad, la guardan un tiempo y se van. Otros conocen la verdad y disparan. No quiero saber, buscan excusas para no asistir al seminario. Lo sé de sobra, hermanos, toda una vida dando seminarios. Sé lo que significa este conflicto. A ver, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice el apóstol Pablo. He peleado la buena ¿qué? A ver, ¿cómo dice el apóstol Pablo que es la vida cristiana? Una batalla. Qué lindo es poder llegar al fin y aún estar en la mazmorra, pero decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? He guardado la fe. Y el siguiente pasaje agrega lo siguiente. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso pasaje es este. Porque el apóstol Pablo ve a través de la distancia y nos ve a nosotros. Ese gran hombre de Dios nunca se desanimó. Y cuando le llegó el turno de la muerte, porque de allí, de la mamertina, lo sacaron, Nerón ordenó la decapitación. Y el verdugo fue a quitarle la vida y el apóstol Pablo colocó su cabeza. La sangre cayó, la arena absorbió la sangre, el gran hombre de Dios. Pero pronto el apóstol Pablo se levantará en el gran día de la resurrección. ¿Estarás tú en ese día? ¿Estaré yo? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Este es algo solemne realmente. De manera que nosotros no tenemos que dudar, hermanos. Esta vida es corta, es pequeña, se puede terminar hoy mismo, ¿verdad? Estamos de veras peleando la batalla. Yo sé que vinieron al seminario peleando una batalla, tuvieron que hacer un alto en el trabajo, en sus vidas, en sus cosas, pero ¿qué? ¿Se sienten apesadumbrados por eso o se sienten felices? Ahí está la cosa. ¿Somos felices por ser hijos de Dios? ¿Estamos felices porque vamos a vivir por una eternidad? ¿Estamos felices porque Cristo es nuestro capitán, hermanos? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, en cuanto a la bestia espantosa y terrible, sigue hablando el apóstol Pablo un poco más, leamos. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía 10 dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Sí, hasta el sello romano fue colocado sobre la tumba de Cristo. Los judíos no tenían poder para quitar la vida, pidieron permiso a Roma y por supuesto Pilato le dio el permiso necesario y llevaron y colocaron el sello romano sobre la tumba de Jesús. Esa tumba que fue abierta en un instante simplemente. Cuando el ángel más poderoso llegó y dijo a Jesús, y llamó a Jesús de la tumba, ¿verdad? Aquel que entregó su vida voluntariamente por nosotros, así fue. Él tenía uñas, dice acá, tenía dientes de hierro y uñas o garras ¿de qué? De bronce. Y hace acordar a qué imperio, el imperio griego, porque las filosofías griegas estaban implantadas allí. Ahí tenemos la bestia espantosa, Roma. Entonces, y terrible, 10 cuernos. Y saben, en realidad Roma, los emperadores romanos eran adorados como a Dios.
Ellos creían que el espíritu de los dioses venían a ellos, tanto como las naciones anteriores. Por lo tanto, eran adorados como a Dios. Los atributos divinos, ellos lo tenían, creían tenerlos. El culto a los muertos, a la inmortalidad del alma era básico. La lucha contra la ley moral de Dios, básico por supuesto. Y la persecución, Roma persiguió terriblemente al pueblo de Dios. Bueno, las 10 persecuciones romanas, desde el año 100 al 313 de la era cristiana, son conocidas hoy en forma espantosa en la tierra. Porque en realidad tuvo 2 cosas Roma que puso. Una, hay que perseguir y terminar con los cristianos, porque molestaban a Roma, y al culto de Roma, por supuesto. Por segundo lugar, estaba, si algún romano se convierte al cristianismo, será inexorablemente morirá en la burla, en la desgracia de todos los monarcas mayores que había allí, o los emperadores y sus secuaces, y en forma pública moriría de esta forma decapitado. Bueno, esas 10 persecuciones romanas son conocidas en la historia como las más feroces. ¿Dónde encontraron su hogar los fieles hijos de Dios? ¿Dónde guardaron el sábado aquellos fieles hijos de Dios? ¿Saben ustedes? En las catacumbas. ¿Qué eran las catacumbas? Eran en realidad cementerios, muchos de ellos. Eran cuevas o cavernas en la roca. Y allí encontraron su hogar. Es notable que es conocido hasta el día de hoy. Un cuadro que pinta de San Ponciano, donde dentro de esa catacumba encontraron una fosa grande, o sea, era hecha, diríamos, como un estanque dentro de la roca o piedra allí, con agua suficiente en la profundidad de la oscuridad que los cristianos colocaban para ser bautizados como Jesús enseñó. ¿Cómo fue bautizado Jesús? ¿Con 3 gotitas de aguas? ¿O en las aguas bautismales? Por inmersión, muy bien. Por inmersión, que es el único bautismo que Dios acepta. Hermanos, tenemos que pensar en estas cosas y pensar en serio. Fueron fieles hasta la muerte en las catacumbas. El caso de Santa Domitila es conocido hasta el día de hoy en la historia. ¿Por qué? ¿Quién fue Santa Domitila? De paso, por allá en el Vaticano hay una estatua a Santa Domitila. Y aparece así con la cabeza inclinada, semidegollada y con 3 dedos en alto. ¿Saben por qué? Dice así la historia, que Santa Domitila, que pertenecía a la realeza, a la monarquía de Roma simplemente, ¿verdad? Y fue llevada, escuchó a los hombres de Dios hablar de Dios. Tuvo que escapar a las cavernas, la encontraron, la arrastraron, la llevaron hasta Roma y allí en Roma la ejecutaron. Colocaron su cabeza sobre un tronco y entonces el verdugo tomó un cuchillo y lentamente, para que sufriera todo lo posible, le fue cortando lentamente por el cuello, separando la cabeza del cuerpo. Y cuando ya sus fuerzas no daban más, la sangre caía, no daban más, ya no podían más hablar, ella levantó sus 3 dedos en alto diciendo: creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y murió. Si somos fieles, un día la vamos a encontrar en el reino de los cielos. Pero eso significa ser cristianos, hermanos. Basta de una iglesia tambaleante. El pueblo de Dios no es tambaleante. El pueblo que anda tambaleante no es de Cristo. Es terrible esto. ¿Quién es nuestro jefe? Es Dios, me dicen. ¿Quién es nuestro líder? Cristo Jesús, nada menos. ¿Cómo nosotros vamos a ser tibios? No. Y esa es la mayor lucha que tendría el pueblo de Dios al final del tiempo. Yo les menciono así nomás hoy, pero eso vamos a verlo después. Bueno, aquí aparecen las 10 persecuciones. El remanente, por supuesto, entre las catacumbas y demás. Roma se dio cuenta, mataban a uno y surgían 2. No sabían qué hacer, desesperados, porque no había caso con los cristianos que crecían y crecían. Y por eso San Juan
escribe, porque él vio al pueblo de Dios. ¿Cuántos que murieron en las catacumbas fueron bautizados en las catacumbas? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quiero que quede grabado en nuestro cerebro eso, porque esos son nuestros hermanos en la fe, que existieron antes que nosotros simplemente, eso es todo, en otro tiempo que nosotros. Bien, vamos ahora, porque saben, Daniel no termina aquí la visión, y aquí ya va terminando, pero escuchen bien porque es muy importante. Tenía 10 cuernos, la bestia espantosa y terrible. Y Daniel observa algo en la visión. De paso, ¿existiría después de Roma otro imperio universal? No, pero había algo que iba a surgir. Y ahí tenemos, miren lo que dice el versículo 8, Daniel capítulo 7. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí dice, mientras yo contemplaba los cuernos, que eran 10, y aquí que otro cuerno pequeño, comenzaba ese cuerno, a ver, salía de Roma, dice allí, salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de ¿qué? De hombre. Y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas o blasfemias, dice otra versión. O sea que ahí habla de un poder opositor a Dios, que en la Biblia se lo llama primero, tal cual dice Daniel, cuerno pequeño. ¿Por qué pequeño? Porque nace pequeñito, pero saben, crece y termina con 3, porque ahí dice allí, ¿qué decía la palabra de Dios? Dice claramente que delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Yo podría hablar de las 10 tribus, de la cual descendemos nosotros de paso, la mayoría. Los francos, los alamanes, los burgundios, etc. Pero los érulos, vándalos y ostrogodos fueron 3, que el cuerno pequeño los fue derribando. Ahí tenemos, cayó el primero los érulos, los vándalos y los ostrogodos, y surge el cuerno pequeño, que tenía boca que hablaba grandes cosas y una vista misteriosa. Yo digo misteriosa, porque en realidad tenía los principios del demonio mismo. Eso es lo que está diciendo. De manera que Satanás habría de implantar los 4 principios de la gran rebelión cuando el mundo estuviese dividido a través de ¿quién? Del cuerno pequeño. Estamos comenzando a entender, hermanos. Yo digo comenzando porque la profecía recién empezó. ¿Qué dice allí? La pregunta 8. ¿Cuántos cuernos derribó el cuerno pequeño en su surgimiento? Entonces, ¿cuántos cuernos derribó el cuerno pequeño para surgir él? 3. Muy bien, 3 cuernos. Y quedaron 7, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿y qué ve Daniel también? Daniel 7, 20 al 21, o 20 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea que habría de guerrear contra el pueblo de Dios, la característica de la rebelión contra el cielo. El verso 25, la obra principal del cuerno pequeño, leamos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí se va terminando, pero miren, ese texto es tremendo. Daniel dice, el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, igual que los principios anteriores. Y a los santos del Altísimo quebrantará, habría de perseguir, y pensará en cambiar los tiempos y ¿qué? Y la ley, los tiempos proféticos, ¿verdad?, etcétera, y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos en medio de un tiempo. O sea que habría de perseguirlos por tiempos y en medio de un tiempo. ¿Qué es eso? No es el tema de esta noche. Y mañana van a empezar a saber. Así que vengan mañana. Aunque llueve, truena, no interesa. No venimos con un paraguas y ya está. ¿No es así?
porque las cosas de Dios son más importantes. La salvación y la vida eterna es más importante. La pregunta 9, hermanos, dice así. Mencione 2 características del cuerno pequeño que vio Daniel en visión. Bueno, 2 características. Pueden colocar las que ustedes quieran. Hablará palabras o blasfemias contra el Altísimo, ¿verdad? ¿Qué más? Cambiaría los tiempos y la ley moral de Dios. Habría de perseguir al pueblo de Dios por tiempo, si la mitad de un tiempo, etc. No vamos a entrar en detalles ahora. Solamente un repasito. ¿Surge entonces de qué? De Roma. Arrancaría 3 cuernos de los ¿quién? De los 10. Hablaría grandes cosas contra la verdad de Dios. Su obra sería político-religiosa, ¿estamos entendiendo? Político-religiosa. Los 4 principios cuando el mundo estuviese dividido. Y entonces allí vemos los 4 principios. Habría de implantar en el mundo dividido, a ver, ¿qué principios? El ser igual a Dios, la inmortalidad del alma, la lucha contra la ley de Dios, y habría de perseguir al pueblo de Dios. ¿Más detalles? Bueno, ya los tendremos. Surgiría de las cenizas de Roma. Por eso el apóstol Pablo habla así. Y dice lo siguiente, el apóstol Pablo que vivió en el siglo I de la era cristiana. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, que pensaban que Cristo iba a venir en sus días. Le dice, no, miren lo que dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Bueno, acá dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, habla el apóstol Pablo. Ese misterio del pecado, ¿verdad? De los 4 principios de la rebelión. Solo que hay quien al presente lo detiene. El imperio romano tenía que desaparecer para que surgiera del todo el cuerno pequeño. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, dice. Y el versículo 8 agrega. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A ver, ese cuerno pequeño, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta el día cuando Cristo regrese. ¿Estamos entendiendo? El apóstol Pablo lo explica bien. Por eso Dios nos invita a hacer algo, hermanos. Leamos ese texto de Deuteronomio 19. Leamos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de él la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mis hermanos, a ver, ¿entendemos esto? ¿Entendemos? Vamos a escoger a Dios. Mañana vamos a seguir la profecía, porque aquí por supuesto, acá le pusimos la base recién. Mañana comienza ahora a ponerse lo tremendo de la profecía. El remanente de Dios llegará hasta el fin, hasta cuando Jesús regrese. La apostasía o la rebelión contra el cielo, como veíamos recién, va a ir al lago de fuego, como dice la Biblia. Cristo vino al mundo, aplastó a la serpiente antigua, obedeció al Todopoderoso. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, ¿qué dice allí? Los que le obedecen, ¿verdad? Para todos los que le obedecen. Despertad, despertad, oh cristianos. Este es un hermoso himno. Queremos cantarlo todos juntos. Podríamos cantarlo de pie quizás hoy. ¿Les parece bien? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este hermoso himno antes de terminar y de hacer la oración que corresponde después de un tema como el que hemos tenido. A ver. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. El cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche
noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad, preparad vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid vuestro pecho con la cota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudid con valor a tomar, confiado en que el dardo enemigo impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas del mundo, de esperanza el yelmo tomad, levantad de la fe el escudo, y sin miedo corred a luchar. No temáis pues de Dios revestidos, que enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar. Oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor insondable. Te damos gracias porque tú nos amas y porque tú nos amas de tal manera que nos diste todo lo necesario y más que lo necesario para que podamos entender la única verdad que existe en este mundo, Señor. Señor, queremos pertenecer a tu remanente. Queremos estar en las filas de tu remanente, de tu pueblo, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guíanos a nuestro hogar, condúcenos con la paz del cielo, Señor. Danos un hermoso descanso y fuerzas para que mañana todos y más podamos estar juntos para estudiar el siguiente tema que tiene que ver con la continuación de esta enorme profecía. Te lo suplicamos todo en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Miren, el tema de mañana será el cuerno pequeño y la gran apostasía. No olvidemos de nuestros hermanos y amigos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hasta mañana.